Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea, y dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús recorría toda la Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Su fama se extendió por toda la Siria, y le llevaban a todos los enfermos, afligidos por diversas enfermedades y sufrimientos, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Lo seguían grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Palabra del Señor. Decía el apóstol Juan en la primera lectura de la liturgia de hoy, que el que nos escucha conoce a Dios, y el que no nos escucha no es de Dios. Es una frase muy tajante, muy radical, pero se refiere precisamente a lo que ocurre con los seguidores de Cristo. Jesús dice: el que los recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. El mismo apóstol Juan también recuerda en su prólogo del Evangelio que cuando la luz con mayúscula vino al mundo, las tinieblas lo rechazaron. Así podemos entender, queridos hermanos, cómo Jesús fue profetizado por el profeta Isaías para iniciar su ministerio y realizar la mayoría de su predicación, sus actos proféticos, sus milagros, como dice el Evangelio de hoy, en la tierra de Zabulón y de Neftalí, es decir, en la Galilea de los gentiles. Eso llama la atención, puesto que si Jesús es el rey de los judíos, podríamos pensar que debería haber eh, acentuado su apostolado en el templo de Jerusalén y alrededor de todo el territorio de Judea, pero él prefirió la Galilea, el norte de Israel, donde la gente no estaba tan comprometida con el judaísmo como en el lugar céntrico, es decir, en Jerusalén. ¿Y por qué es esto? Sucede puesto que, como dice San Juan también, el que no acepta a Jesucristo, el que no reconoce que procede de Dios, es un anticristiano, es el anticristo. Dice San Juan que el anticristo ya se encuentra en el mundo, porque desde el comienzo es la tiniebla, es decir, el corazón entenebrecido por el orgullo, por la falta de fe culpable, que no acepta la palabra de Dios, no acepta este mensaje que Jesús proclama con inmensa alegría de que la buena noticia ha llegado, que el reino de Dios ya está entre nosotros y que el Salvador ya camina con nosotros para llevarnos de la mano como un buen pastor a sus ovejas al destino final, que es el cielo, la vida eterna. Por tanto, en Galilea, donde la gente no era tan comprometida como los fariseos, pero también había muchos fariseos, por supuesto, eh, Jesús eligió realizar su camino. No obstante, también en este lugar donde podía tener más libertad para su predicación, encontró gente que se le oponía. En algún momento llegó a decir: ay de ti, Cafarnaúm, ay de ti, Betsaida, puesto que si en Tiro y Sidón se hubieran hecho, o sea, si en otras ciudades más lejanas se hubieran hecho los milagros y las predicaciones que en ti se hicieron, se habrían convertido. Es decir, parece que cuanto más paganos y más gentiles están más abiertos al mensaje de Jesús, como realmente ocurrió en la historia. Los judíos finalmente rechazaron a Jesús y por lo tanto el cristianismo tuvo que expandirse por todos los confines del mundo, y este es el tiempo de los gentiles, como dice San Pablo en su carta a los romanos. Pero llegará
también está profetizado, un tiempo en que los gentiles, es decir, los no judíos, se convertirán en anticristianos. Eso es la apostasía que tiene que ocurrir poco tiempo antes de la llegada del Señor. Y veremos con horror cómo desde dentro de la misma iglesia se empiezan a aceptar doctrinas mundanas, adaptaciones y compromisos con el mundo secular, es decir, con el pensamiento diabólico de que es más importante la unidad a costa de la fe y de la verdadera devoción y adoración a Dios y a su ley. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, que es más importante que todas las religiones caminen unidas y que todas salvan para poder llevarnos bien entre todos, ya se está entrando en la senda del anticristo. Porque Jesús dijo exactamente lo contrario. Vayan y hagan que todos los pueblos paganos se conviertan en mis discípulos y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he ordenado. Es una orden tajante de que evangelizar significa motivar a una transformación, a una conversión, a dejar el propio pensamiento pagano, mundano, y comenzar a revestirnos de una nueva mentalidad, la mentalidad del Evangelio. Por lo tanto, no es de extrañar que Jesús esté predicando en estos confines de Israel y no en el centro mismo, puesto que siempre en el centro, por más religioso o poderoso que sea, según el mundo, normalmente no se va a aceptar el verdadero mensaje de Jesús. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. Debemos orar mucho, como dice Jesús en el Padre Nuestro, que venga el reino del Señor, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, para que algún día nuestra Santa Iglesia pueda adaptarse plenamente al mensaje de Jesús y seguir el consejo de la Santísima Virgen, que nos dice en Juan 2, versículo 5, hagan todo lo que Él les diga. Y también como estamos preparando la fiesta del bautismo del Señor el próximo domingo, vamos a escuchar también la palabra del Padre Eterno, que junto al Espíritu Santo proclama, este es mi Hijo, hagan todo lo que Él les diga y obedézcanlo. Por lo tanto, si queremos escuchar la voz del Padre Dios y movernos con el amor del Espíritu Santo, seremos verdaderos cristianos y no anticristos, es decir, personas que viven en la tiniebla del pecado, que aceptan el cristianismo bajo cierta conveniencia, pero que no aceptan en el fondo renunciar al propio criterio mundano para seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias.